Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa. Hoy vamos a hablar sobre el cuerpo físico. Ya hemos dicho en varias oportunidades que tenemos tres cuerpos. Físico, que nos dieron para podernos mostrar, para poder sentir dolor, alegría, tristeza, placer, frío, calor, en fin, es este cuerpo físico que tenemos que cuidar muy bien. Nuestro cuerpo mental, con el cual podemos comunicarnos, aprender, hacer operaciones matemáticas, pensar, todo lo que tiene que ver con la razón y con el inconsciente también está en nuestra mente. Es el disco duro de este cuerpo que es perfecto y es una creación, una obra maestra de Dios. Y el cuerpo espiritual, que es la batería de los dos anteriores. Aquí, en Su Médico en Casa, hablamos de estos tres cuerpos que todos funcionan para uno y uno para todos, como los tres mosqueteros. Si usted quiere comunicarse con nosotros y aprender a prevenir en salud, marque ya el 232-4604 y 018-051-5015. Aquí aprendemos a prevenir en salud desde el autocuidado. Y hoy vamos a hablar de salud oral. ¿Qué hacer cuando por una contusión, un accidente, un trauma perdemos una pieza dental? Es decir, un diente, un colmillo, una muela. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer cuando están comprometidos los tejidos blandos y los tejidos duros, como por ejemplo los huesos, o las encías, o los labios, la lengua, en fin? Marque ya, vamos a hablar y vamos a conocer qué hacer en caso de esos accidentes. Y viene a compartir sus conocimientos con nosotros el doctor José Fernando Espitia, odontólogo especialista en rehabilitación oral. Bienvenido, doctor. ¿Qué más, Héctor? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y a usted? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, de estar con nuestros televidentes, Sí. de poderles aportar algo para un caso de urgencia, de emergencia. Todos estamos expuestos a un trauma, a un golpe, a una caída. En cualquier momento puede pasar. Usted ya hace parte de la familia de Teleantioquia, muy pronto lo veremos en Profesionales al Rescate. Más adelante en el programa les voy a invitar para que sepan que Teleantioquia tiene un espacio en el que mucha gente va a poder ayudarse a revivir y alimentar su autoestima. Eso aquí en Teleantioquia TV en grande. Vamos con el tema del día, doctor. ¿Qué tipo de traumas existen? Pues podemos encontrar normalmente traumas por golpes, sea porque nos caemos, muchas personas en Es moto. tan fácil caerse y golpearse contra una escala, un muro. En moto, en bicicleta, en la casa, en el baño, en cualquier forma. Y lamentablemente no sé por qué no ponemos las manos, sino que colocamos los dientes y la boca. O a veces porque vamos ocupados. Eso Sí. le pasó a una amiga. Llevaba paquetes en un centro comercial, no vio una escala y ¡pum! Cayó. Este es un tema que a mí me gusta mucho porque yo tuve la oportunidad de ser 7 años odontólogo en el hospital de Urrao, de mi pueblo Urrao. Y en Urrao pasaban muchas cosas. Urrao es un pueblo como medio macondiano. Y es hermoso. Sí, es un pueblo El Valle del Río espectacular. Penderisco, la firma de Dios cuando terminó la obra maestra que fue el planeta. Exactamente, exactamente. Mi pueblo es lo más lindo que hay. Y mi pueblo, como es tan plano y tan bonito, la gente anda mucho en bicicleta. La gente del campo se desplaza a su trabajo en bicicleta. Sí. Y algunas veces las bicicletas no son tan buenas. Y cuando menos pensaban, se les partía la espiga Y guáquete. y se iban adelante. Paraban con los dientes, con nos el tocaba, mentón. o se caían de la bestia, o la bestia les daba una patada. Ajá. Entonces teníamos como muchos casos de trauma. Ajá. Y encontramos diferentes tipos de trauma. Mira, aquí tenemos una imagen muy reveladora, algo impresionante, pero bueno, hay que mostrarla. Sí, ese es un casito que vamos a ir viendo en el transcurso del programa, que es un caso muy interesante. Una niña muy, muy, muy linda, una amiga, que venía en un bus por la Pintada, el bus dio 3 vueltas, y cuando ella se levantó de ese susto tan berraco, empezó a tocarse. Estoy completa, Estoy viva, viva, ¿qué me gracias a pasó? No, me falta un diente y el otro diente partido. Wow. Entonces tuvimos una oportunidad ¿Hubo muy compromiso bonita. de la encía? Sí, ¿Del sí, hueso? del hueso, tuvimos compromiso del otro diente, hubo que hacer el tratamiento de conducto y finalmente pudimos hacer un implante y tuvimos la oportunidad de mejorarla mucho. Al final vamos a mostrar las imágenes de cómo quedó finalmente. Bien, ya hablamos de traumas. ¿Qué tipos de lesiones podríamos definir? Pues normalmente en tejidos blandos, por ejemplo, vamos a encontrar heridas, hematomas. ¿Cuáles son los tejidos blandos? La parte de las encías, de los labios. ¿El paladar? La articulación, el paladar. El paladar es duro y blando. Duro y blando, pero sí. realmente sí, esa parte es obviamente una hemorragia porque hay una herida, hay que limpiar la herida porque la herida se puede infectar y muchas veces nos damos contra el peor arenero del mundo, entonces hay que llegar a urgencias, hacer un lavado y hacer una sutura. En ese caso yo tenía una historia muy chévere porque en Urrao, como había tanto accidente, mi hermana es médica y mi hermana muy diligentemente me enseñó a suturar piel externa, porque los odontólogos nos enseñan todo de aquí para adentro. Y ella me hizo el favor de enseñarme de aquí para afuera. Entonces, cuando llegaba un paciente muy desarmado, nos tocaba empezar a suturar desde afuera hacia adentro. Rearmarlo. Y lográbamos armar de nuevo un paciente, porque un trauma
no es como una cirugía que es planeada y tú sabes cómo hacer la incisión y volver a cerrar el paciente sin que quede Hay que cicatriz. dar solución a lo que llegue. No, hay que mirar las arterias, mirar los nervios, tratar de unir exactamente los trozos de piel desgarrada y lograr armar ese paciente de nuevo. ¿Qué también nos tocaba mucho? Fracturas óseas, mucha fractura mandibular, fractura del maxilar, que en la Universidad de Antioquia, donde yo soy egresado, nos enseñaron muy bien a cómo ferulizar esos pacientes y mandarlos. O sea, esos son pacientes que hay que remitirlos, por ejemplo, a la unidad de estomatología del Hospital San Vicente de Paul, son especialistas en eso. Sí. Entonces los mandábamos en ambulancia y bueno, ya le hacían Doctor, cirugía. es muy frecuente la fractura de la articulación temporomandibular, la que nos permite masticar, hablar, que además es la articulación que más movemos en nuestra vida. Sí, es una articulación muy compleja y es una muy buena pregunta, Héctor, porque el cuerpo tiene un sistema de defensa. Como el cóndilo es como decir esta mano, que viene aquí un huesito y viene una parte redonda, que es la que encaja aquí en la cara. Entonces el cuerpo diseñó una manera de que si hay un golpe extremo en la mandíbula, el cóndilo se parta acá y no se impacte contra el cerebro. El golpe, porque si no se impactaría contra la bóveda craneana y las materias. Entonces, eso es algo de evolución. Qué belleza. Es muy bonito, pero es una cirugía muy compleja. Entonces, también tenemos que ferulizar al paciente y remitirlo a un especialista en cirugía maxilofacial, que es el especialista encargado de ese tipo de lesiones. Muy bien. Vamos a saludar, doctor, a Pablo Tobón, que nos llama Aura. Nos llama desde el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Aura. Sí, buenas tardes. Yo que los felicito por el programa, me gusta mucho. Y a usted, don Héctor, que le quería hacer una propuesta. Yo no le voy a preguntar nada al médico hoy, si no le voy a... Hágame la propuesta que hace tiempo no me la hace. Si de pronto invita a usted a un dermatólogo. Sí. Es que nosotros que ya tenemos nietos, tenemos ese problema de los barros, de todo. Del acné. A ver cuándo usted invita a un dermatólogo. Ya lo tenemos planeado, mi señora. Es la primera vez que llamo, pero sí, para proponerle eso. Perfecto. Muchas gracias. A usted, tan linda, Dios la bendiga. Gracias por su gran sugerencia. Y para eso es este programa, para que ustedes nos llamen y nos digan, quiero aprender de, quiero que hablen de. 232-4604 y 01 8000 51 50 15. La próxima semana, Dios mediante, estaremos hablando sobre ese tema de acné, barros, espinillas, manchas, en fin, cuidado de la piel. Doctor, lo invito para un corte comercial, mensajes muy cortos en Su Médico en Casa y quédense porque vamos a continuar hablando de este tema tan importante. ¿Qué se puede hacer inmediatamente? Uno nota que perdió una muela, un diente o que se fracturó alguna parte de alguno de los huesos que interviene precisamente en el movimiento de los labios, de la boca, en fin. Después de mensajes, volvemos en Su Médico en Casa. Salud oral hoy en Su Médico en Casa. ¿Qué hacer en el caso de perder una pieza dental? Pero antes, doctor, vamos a saludar a este televidente que nos llama desde el occidente del país. Hola. Ricardo. Ricardo, bájele el volumen a su televisor y hablemos por el teléfono solamente. Ok. Buenos días, buenas tardes. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo están? Gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted? No, aquí escuchando el programa. ¿En dónde está? Estoy acá en la ciudad de Bucaramanga. Bienvenido. Muchas gracias, me ha parecido muy interesante el tema de hoy. Bueno, ¿y qué lo trae por aquí? ¿Cuál es su inquietud? Que tengo un familiar que siempre que mastica algo duro, le duele en la parte de la mandíbula donde encaja. ¿Qué edad tiene su familiar? Ella tiene 50 años. ¿Alguna pregunta para él? Doctor. No, o sea, es que es un problema muy complejo. Gracias, Ricardo. Porque es de la articulación que estábamos hablando. Doctor, una cosita. Sí, señor. Que yo quiero saber si eso es de parte de un doctor odontólogo o eso es de medicina general. Muchas gracias. Es una combinación, pero es más que todo de un rehabilitador oral, desde el punto de vista mío. ¿Qué es su especialización? Y de un cirujano maxilofacial. Le voy a contar lo que pasa es que esa articulación es muy compleja, porque es una parte fija y una parte móvil que es la mandíbula. Entonces la mandíbula va por algo que se llama la fosa glenoidea para poder hacer el movimiento de apertura y cierre. Y tiene unos ligamentos y tiene un menisco que está situado entre la cabeza y la mandíbula.
Y eso es como Falcao cuando lo operaron, que casi no le cuadran los meniscos de la rodilla. Eso es un proceso, muy difícil. sí. Además de que existe un nervio que se llama el nervio facial, entonces hace más difícil la cirugía, porque si tocan el nervio queda con parálisis facial. Entonces hay diferentes grados de ese problema y casi todos están relacionados con el menisco. Entonces el primer problema es que el músculo está protegiendo esa articulación. Es un problema muscular que se puede manejar con paños de agua tibia, con terapia frío y calor, con relajantes musculares y con terapia. Una terapia que la gente abra con fuerza 10 veces antes de acostarse y hagamos como una terapia. Ese es el primer paso. El segundo es cuando ya la patología ha avanzado y empieza a verse afectado los ligamentos y el menisco. Entonces el menisco se empieza a retrasar, hasta que llega un momento donde el menisco se queda atrás y quedan frotando los dos huesos. Y eso es supremamente doloroso y normalmente la gente se queda con la boca abierta. Yo tenía una amiga, doctor, que cuando se reía las carcajadas había que ayudarla a cerrar la boca. Exactamente. Le quedaba, la articulación temporomandibular tenía ese problema. Ese problema, y realmente cuando ya llegamos a ese extremo, solamente con terapia y con medidas paliativas, porque la cirugía es muy compleja de hacer. Bien. Entonces, la recomendación es, sí, acuda donde un odontólogo, acuda donde un rehabilitador oral para que le haga una plaquita, y si el rehabilitador evidencia que el problema ya es más grave, va a cirujano maxilofacial. Doctor, veamos el caso de esta paciente que tuvo un accidente, perdió un diente completo y también parte del otro. Y usted nos va a contar a ver qué diferencia hay entre perder el diente o la raíz, la corona o la raíz. Vamos a adelantarlo un poco. Atrasémoslas un poquito. Atrasémoslas entonces para que veamos el proceso, doctor. Recordemos, ¿cuál es la corona y cuál es la raíz del diente? La corona es la parte que se ve encima de la encía. Sí. Y la raíz es la que está escondida. Las dos forman el diente. Lo que pasa es que para nosotros, según la fractura, implica que se pierda o no se pierda el diente. Entonces, de pronto aquí, mientras encontramos la foto, hay un tema que me gustaría mucho, porque muchas personas llegaban a la consulta, me caí, o se me cayó el niño en una bicicleta. Y quedó así, mire. Y bueno, ¿y qué pasó con la raíz? Entonces, la pregunta es, si el paciente encuentra el diente que se salió completamente y está entero, ese diente se puede reimplantar en la boca del paciente. ¿Y se junta el nervio? No se junta el nervio, pero el diente se vuelve a pegar en el hueso. Pero eso tiene que tener unas condiciones. Lo ideal es tener un agua isotónica, que es especial para transportar dientes, pero cuando uno se cae en bicicleta, dice, ay, ¿dónde está mi agua isotónica? No, nadie la tiene. Entonces hay otras dos medidas. Una es traerla en leche. O lo otro, que es muy difícil, por ejemplo, un niño accidentado es en la misma boca del paciente. La saliva es un buen medio de transporte. Y otra cosa muy importante es, por favor, no limpien el diente. Dejen que nosotros limpiemos el diente. Este untadito de sangre. Y de tierra y de lo que sea. Déjenos que nosotros... O sea, ¿lo puedo llevar en la boca o en leche? Sí, porque es que el ligamento periodontal es un ligamento que existe entre el diente y el hueso. Y es el que lo une. Entonces la gente llega muy querida y nos entrega un diente brillante y uno dice... ¿Y el ligamento dónde está? Doctor, hace 8 días se me cayó este diente, vea cómo está de bonito. ¿Me lo puede poner todavía? ¿Y usted qué le dice? ¿Le hago un dije? No, sí, lo ponemos en una cadenita bien bonita. Doctor, veamos el caso entonces. Aquí vemos la primera gráfica. Sí. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, la paciente venía en un bus, el bus dio 3 vueltas y afortunadamente no le pasó sino esto. Afortunadamente, pudo haber sido peor, pero para una muchacha joven de 26 años muy bonita, eso era lo peor del mundo. Tuvimos la oportunidad de atenderla, llegó en esta situación. El diente se había perdido y se había fracturado la otra mitad del diente. En este momento en la urgencia, pues lo mismo que hicimos fue reconstruir el diente que se podía reconstruir. Ahí se ve. Ya habíamos armado parte del diente. Un toque amarillosito. Muchas gracias, Héctor. Era una urgencia. Estábamos Claro, con por sangre eso es para lados. que lo podamos identificar. Y aquí tomamos una impresión y le hicimos una plaquita con un dientecito, solamente para manejar la parte estética. Sí. Mientras tomamos una tomografía. Y en la tomografía evidenciamos que no solamente se había perdido el diente, sino que se había perdido el hueso que soportaba el diente. Muy grave eso. Muy grave porque el hueso, al fin de cuentas, si vamos a colocar un implante, necesitamos dónde ponerlo. Y el hueso es el que soporta el implante o el diente. ¿Y entonces qué hicieron? Tuvimos que colocar huesito, una cirugía de regeneración ósea. Hay 3 tipos de huesos. Tenemos huesos humanos, que son donados por personas como donan la córnea, donan un riñón. Sí. La gente dona los huesos, esos huesos se hacen unos ¿Otro procedimientos tipo de hueso? Y se muelen y nos los entregan en un frasquito y eso lo podemos colocar. Bien. O se puede hacer de origen animal, de vaquitas, de caballitos, de marranitos. ¿Cuántas veces no me habrán sonreído con hueso de vaca? Tienen algunos efectos secundarios, la gente le queda gustando mucho el pasto, pues, pero realmente son muy buenos también, se pueden utilizar. Y existe un tercer hueso
que es un hueso artificial, que se llama una hidroxiapatita, y también los podemos utilizar. Sí, y el mejor hueso es el de nosotros mismos. Hay cirugías donde sacamos un pedacito de hueso de la mandíbula y lo ponemos ahí. Bueno, doctor, se nos va acabando el tiempo, ya sabemos que hay rehabilitación entonces para este tipo de casos, muy importante aprender qué hacer con la pieza que se nos cae. Y para nosotros terminar, tenemos una invitación. Y así queda la paciente. Nunca nadie pensaría que tuvo ese accidente menor, pero la autoestima es muy importante. Y hablando de autoestima, tenemos un nuevo programa. ¿Cómo se llama y cuál es el objetivo, doctor? Se llama Profesionales al Rescate y estamos en un grupo de profesionales, somos 5 profesionales, tenemos un cirujano plástico, tenemos una médica estética de mucha experiencia y muy reconocida, tenemos un coach, un peluquero, y estoy yo que soy en la parte odontológica del caso. Hicimos una convocatoria, más de 560 personas se inscribieron, ya hemos estado seleccionando a los pacientes. La idea es que son casos que vamos a volverlos bellos de adentro hacia afuera. O sea, primero tenemos que sanar las personas en su parte emocional y después vamos a llegar a ellos a la parte de cirugía plástica, de los dientes y volverlos muy atentos entonces con Profesionales al Rescate. Doctor, muchísimas gracias. Héctor, un placer, me divertí mucho hoy acá. Esperamos que vuelva muy pronto. Muchas y gracias. a ustedes los invitamos y recuerden, a propósito, no dejen de sonreír porque uno no sabe en qué momento alguien se puede enamorar de su sonrisa. Nos vemos mañana. Chao.